Muy buenas noches, gracias por estar nuevamente aquí en sintonía con nosotros. Esta ha sido una semana interesante. Algunas iglesias han estado abriendo ya debido a que ya algunos estados han levantado. Y eso ha traído que el sábado pasado no estuve con ustedes en la lección de escuela sabática, pero una vez más estamos aquí en esta sección que tenemos cada miércoles para tratar diferentes pasajes bíblicos y sobre todo, más que nada, tener pasión por la palabra de Dios al estudiarla. Así que muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Es un placer poder llegar hacia tu hogar y que pasemos estos minutos que normalmente tenemos los miércoles para tener meditación de la palabra de Dios. Recuérdate que el mayor propósito de este programa es poner en práctica lo que dice 1 Timoteo 2. 2 Timoteo 2:15, procura presentarte a Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que maneja bien la palabra de Dios. Y la idea es que podamos aprender a estudiar. Así que hemos estado estudiando diferentes pasajes de interpretación y la semana pasada estuvimos estudiando sobre narrativas bíblicas. El día de hoy vamos a brincar a otra área más, una de esas secciones de la Biblia que a todos nos encanta leer, que es los libros de sabiduría, especialmente el libro de Proverbios. Así que esta noche vamos a estar estudiando, entendiendo los proverbios. Espero darte algunas pautas que te puedan servir y que la puedas poner en práctica a la hora de estudiar los proverbios. Así que vamos como cada noche antes de iniciar y vamos a tener una palabra de oración. ¿Podemos orar, por favor? Dios y Padre que estás en el cielo, te damos muchas gracias porque en este momento vamos ahora a estudiar y quiero pedirte que tú nos acompañes y seas con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Estamos estudiando para el día de hoy. Vamos a estar hablando sobre proverbios. Y quiero que de una vez podamos entrar en detalle al libro de los proverbios, ¿ok? Así que vamos a poner aquí algunos detalles que la gente... Déjame primero comenzar con algunos elementos. Miren, ¿qué son los proverbios? Eso es lo primero. Los proverbios normalmente son algunos le llaman refranes, están entre los libros de sabiduría porque ellos llevan verdades que las personas quieren poner en práctica, lecciones en una pequeña frasecita, normalmente es 2 cláusulas, que está compuesta por 2 líneas. La primera línea a veces da lo positivo y la segunda línea da lo negativo, o a veces la segunda línea aumenta la primera línea, pero normalmente estos 2 versos de 2 líneas en la Biblia hebrea es lo que componen a los proverbios. Y vamos entonces a mirar ahora los proverbios. ¿Quién escribieron los proverbios? Normalmente nosotros decimos que proverbio lo escribió Salomón. Bueno, mira, eso es verdad. Salomón escribió los proverbios, pero él no fue el único autor. Déjame compartir contigo algunos de los autores. Por ejemplo, la Biblia menciona que 4 personas o 4 grupos estuvieron envueltos en la escritura o la autoría de los proverbios. Número 1 tenemos a Salomón. Ustedes ya lo conocen. Así conocen el libro Los Proverbios de Salomón. Pero también habla de que hay proverbios escritos por los sabios y no se mencionan quiénes son esos sabios. Claro, posiblemente Salomón estaba incluido, pero se habla en plural. Lo posiblemente que se refería a una tradición de sabiduría que ya otros habían heredado. Otro detalle, se menciona también a Gur, que escribió un proverbio, Proverbio 30, y Lemuel, que escribió el famoso Proverbio 31, donde se habla de la mujer virtuosa. ¿Ok? Vamos entonces, miren por ejemplo, Proverbios 1:1 dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Miren, por ejemplo, otros versículos, Proverbio 22:17. Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios. Otro versículo, también estos son dichos de los sabios, Proverbios 24:23. Y tenemos entonces que el Proverbios capítulo 31 completo
dice que fue escrito por Lemuel, por Agur, palabras de Agur, hijo de Jaque, ¿ok? La profecía que dijo el varón Aitiel y Aucal. Y finalmente está el versículo que te mencioné de Proverbios 31:1 que dice palabras del rey Lemuel. ¿Por qué yo menciono esto? Bueno, la razón por la que lo menciono es porque muchas veces nosotros pensamos que solamente fue un solo autor quien tuvo escribiendo estos pasajes. Pues miren, comencemos entonces con la siguiente parte. Ya sabemos que los autores fueron más de uno, 4 en particulares. Vamos a mirar la estructura de Proverbios. ¿Cómo está Proverbios estructurado? Y esto te ayudaría a poder memorizar más rápido el orden y los temas que se tratan. Por ejemplo, desde los versículos 1 al 9, capítulos 1 al 9, tenemos discursos. Cuando digo discursos son que van largos, ¿ok? No solamente equivale a una palabra, son discursos que se presentan, especialmente, usted va a encontrar un título, una introducción del capítulo 1 al versículo 6, y luego va a encontrar un prólogo bien largo, donde Salomón se introduce completo a todo lo que él va a estar haciendo y hablando, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 9. Y allí lo que se hablan son de algunas instrucciones, cosas que él instruye a sus lectores de que practiquen o hagan, ¿ok? Eso va desde el capítulo 1 hasta el 9. Ahora, en el capítulo 10 hasta el 22, tenemos entonces los proverbios como tales, ¿ok? Pero los proverbios van del 10 al 31. Repito, miren, del capítulo 1 al capítulo 9, lo que hay es un discurso. Y del 10 al 31 hay proverbios. Ok, ahora, los proverbios están divididos en diferentes secciones. Número 1, estamos viendo allí que en el capítulo 10 tenemos proverbios misceláneos que fueron escritos por el sabio Salomón. Es decir, es como él crea diferentes proverbios de una frase y lo colocas todos juntos, no necesariamente en orden, no necesariamente por tema, pero lo pone todo junto allí en esta sección. Luego, en el capítulo 22 se mencionan algunos proverbios que no fueron escritos por él, sino por otros sabios. Luego, en el capítulo 24, otra vez se vuelve a decir que hay más proverbios que escritos por sabios. Y luego vamos, como si fuera armando un quiasmo. Recuerden que ya le hablé del quiasmo la semana pasada. Es una estructura inversa. Comienza con proverbios diferentes de Salomón, luego proverbios de sabios, luego más proverbios de sabios y luego más proverbios misceláneos de Salomón. Así que esta es la estructura, ¿verdad? Que sí que tiene el libro de los proverbios. Y termina entonces con 2 capítulos que fueron escritos por 2 personajes como tal, uno Agur y otro Lemuel. Esto te ayudaría a entender cómo se dicen. Y quiero que notes, por ejemplo, que inicialmente estamos hablando de que hay instrucciones del capítulo 1 hasta el 9. Luego en el capítulo 10 al 22 son dichos famosos, refranes. Es la palabra más común entre nosotros. Luego los sabios hablan instrucciones y luego otra vez escuchamos dichos y finalmente Lemuel termina hablando de algunas instrucciones. Ok, esta es la estructura y le hablo de esto de manera general. Déjeme darle otro detalle de los proverbios. Número 1, hay proverbios que se repiten. Yo no lo voy a mencionar aquí todo en esta noche. Esto no es una clase, estamos simplemente en estudio. Y yo lo que quiero es que tengan conciencia de que esto pasa en la Biblia. Así que miren aquí. Por ejemplo, Proverbios capítulo 21, versículo 9, dicen, mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer recinchosa en casa espaciosa. Este versículo se repite en 4 capítulos más adelante, en el capítulo 25, versículo 24. Otro proverbio, Proverbio 22:3, dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Y se repite otra vez más adelante. O sea, ¿por qué le digo esto? Porque eran refranes, dichos que lo fueron
copilando, lo fueron reuniendo, colectando y lo pusieron en este libro que hoy en día conocemos como Proverbios. Y esto es importante que lo recuerdes porque te voy a dar algunas técnicas de interpretación y es que necesitas recordar esto. Cada proverbio uh, es una sola frase, es un dicho o un refrán que se juntaron y se copilaron, ¿ok? Así que por esa razón, algunas veces estos proverbios fueron repetidos porque aparecen en diferentes colecciones, ¿ok? Esa es la razón. Por ejemplo, miren, el capítulo 21, versículo 9, que fue que mencionamos, que este versículo aparece, miren, vuelvo atrás. ¿A qué pertenece el 21? Proverbios misceláneos de Salomón. Ahora miren, en el capítulo 25 se repite, y miren, ¿a qué le pertenece el capítulo 25? Le pertenece otra vez a Proverbios misceláneos de Salomón, que ahora colectó el escriba de Ezequías. En otras palabras, este escriba colecta, ya posible Salomón lo repitió, a él no le interesa, él lo que lo quiere colectar y hace una colección especial posiblemente para este rey. Vuelvo a mirar otro detalle, miren, en el capítulo 22, versículo 3, según la estructura lo escribió, son proverbios misceláneos de Salomón, ¿ok? Y se repite en el capítulo 27, en el capítulo 27, que pertenece a qué sección? Otra vez a los proverbios misceláneos de Ezequías. Así que esto explica por qué se repiten. Digamos, Salomón lo escribe, él lo colecta. Luego viene otro hombre, el escriba de Ezequías, que comienza a buscar refranes, dichos, proverbios, y los pone todo junto en un libro. Y como tomó de Salomón, van a repetirse. Y cuando unen todos estos dichos en un libro como tal, vamos a encontrar que las colecciones pueden repetir refranes, ¿ok? Pueden repetir entonces los refranes. Sigamos entonces mirando algunas consideraciones de interpretación, ¿ok? Número 1. Cada proverbio se sostiene por sí mismo. Ok, vamos a ver. Repitan conmigo. Cada proverbio se sostiene por sí mismo. Esto necesito enfatizarlo. Porque si cada proverbio es un dicho, es un versículo, por así decirlo, ese versículo no tiene nada que ver con el versículo anterior. En otras palabras, usted no tiene que estar buscando contexto, a menos que sea un discurso, como encontramos en el capítulo 31, donde hay un discurso de la mujer virtuosa. En ese sentido, el versículo anterior sí tiene relación con el posterior, porque es todo un discurso que lleva una verdad, una enseñanza. Por eso le llaman a estos libros, libros de sabiduría, libros sapiensales que imparten conocimiento. Ahora bien, si tú vas a estudiar entonces un versículo, no tome en cuenta los demás versículos y por lo tanto no tienes que necesariamente leer el capítulo 2 para entender el capítulo 1. Aún con un versículo lo puedes entender. Tal vez esta es la razón por la cual a muchas personas les encantan los salmos y los proverbios. Porque como es los salmos sería el capítulo completo, los proverbios cada versículo. Eso ayudaría a que las personas puedan abrir su Biblia en un proverbio, leerlo y con leer un solo versículo entendieron el mensaje completo. Otros libros, como Mateo, Romanos, requieren leer el libro entero para entender la enseñanza que se lleva el libro. No así con los libros sapiensales. En un versículo o en un capítulo se enseña la verdad. Por lo tanto, principio número 1 de interpretación de los proverbios, cada proverbio se sostiene por sí mismo. No necesita contexto. El proverbio como tal, él es independiente y él lleva una verdad como tal en él mismo. Principio número 2. Lo que usted lee en los proverbios son principios, no promesas. ¿Qué dije? Son principios, no promesas. ¿Qué son principios? Principios son verdades que en ciertos momentos pudieran ser aplicables. Ahora, no son promesas porque no necesariamente va a pasar. Y este es uno de los grandes problemas y es por eso uno de los principios más importantes a la hora de entender proverbios, que la gente pasa por alto. La gente lee proverbios como promesas. Miren, por ejemplo, este versículo, Proverbios capítulo 10, versículo 4 dice: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece.
Así que muchas personas han leído este versículo para decir, trabaja fuerte, que el que trabaja fuerte prospera, que el que se esfuerza prospera. Porque mira, los que son vagos, las personas que no prestan mucha atención, estas personas no van a prosperar nunca, no se levantan. Y hablamos a veces de la hormiguita que se levanta temprano. Pero miren, vamos a ser honestos. Vamos a ser honestos. ¿Cuál es la realidad? Hay muchas personas que no han trabajado y son ricas. Y hay personas que se levantan cada día y trabajan como ninguna otra persona y lo que ganan es el salario mínimo. De hecho, el jornalero llega a hacer un esfuerzo mucho mayor en cuanto a tiempo y dedicación cada día para conseguir dinero. Así que usted decirle a veces a muchas personas, mira, tú tienes pobreza, sigue trabajando duro, esfuérzate, que mientras más tú te esfuerces, yo te garantizo que tú vas a prosperar y vas a ser rico. Es un principio. Lo que está diciendo el principio es que esta tendencia, esta práctica, normalmente, regularmente da como resultado la prosperidad. No significa que va a ser siempre, en todos los casos, el mismo resultado. No es que todo el que trabaja duro consigue riqueza. No, 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 no. No es eso lo que está diciendo. Lo que está diciendo es un principio general que aplicado a tu vida pudiera tener resultado, pero no es una promesa donde Dios te garantiza de que si tú lo haces así, va a prosperar. Y es por esa razón que hoy en día hay muchas personas que haciendo uso de algunos proverbios le han reclamado a Dios y hasta le han llorado a Dios de que Dios ha sido injusto, porque la Biblia promete algo que no se le ha cumplido a ellos en su vida y esto le ha traído amargura. Vamos a leer otro versículo. Vamos a ver otro versículo. Por ejemplo, miren este versículo. Muy bien, aquí no cambié el versículo, pero déjenme dárselo porque lo tengo aquí. Déjenme darle el versículo donde vamos a tener esto. Déjame mirar. Ok. El mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Ok. Mejor es lo poco en el temor de Jehová. Esto se encuentra en Proverbios 15:16. Ok. Proverbios 15:16. Dice que es mejor tener poquito, pero estar con Jehová, que tener mucho dinero donde hay turbación. Claro, pero muchas veces hay personas que tienen poco, están con Jehová y todavía están turbados. ¿Ok? Están todavía turbados, están en la preocupación. Por ejemplo, los discípulos estaban en el bote con Jesús. Y Jesús estaba allí y vino una gran tempestad. Y tan pronto vino la tempestad, ellos tuvieron miedo, estaban turbados. Así que otra vez vuelve y se aplica el principio. Vuelve y se aplica el principio. Vuelvo entonces y retomo otro versículo. Así que esto era Proverbios 15:16. Aquí mi error, perdónenme por este error. Vuelvo entonces, menciono principio número 3. No necesariamente expresan una verdad eterna. Como decimos en inglés, timeless truth. No es una verdad que se aplica en todo contexto y siempre va a pasar. Déjeme enseñarle aquí, por ejemplo. Proverbios capítulo 26, versículo 4, miren lo que dice. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. ¿Ok? O sea, ¿qué dice el versículo? Al necio nunca le responda de acuerdo con su necedad. En otras palabras, decimos muchas veces en español, no te rebajes, no te iguales, no devuelva mal por mal. Decimos también, ¿verdad que sí? Así que uno dice, al que es necio nunca le responda con necedad. No hagas eso, eso es mal. Pero miren, el siguiente versículo, ya, no estamos hablando otro capítulo, no estamos hablando, no. El siguiente versículo, versículo 5, miren lo que, el mismo principio de que cuando el necio te hable con necedad, no le responda. Ahora el versículo 5 dice, responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Entonces, esto deja a algunas personas confundidas porque indicaría que el proverbio se contradice. Primero dice, mira, a las personas que son necias, no te rebajes.
No le hables como a necio. Y uno dice, bueno, me estoy aguantando. No te voy a responder como tú mereces porque dice Proverbios 26:4 que tengo que aguantarme. Pero otra persona leyó el siguiente versículo y dice, no, la Biblia dice que y le dicen otras cosas para atrás y les responden de acuerdo a su necedad que se comportan igual. Y ustedes dicen, los dos se basaron en versículos de la Biblia porque las verdades no eran verdades absolutas o atemporales, eran verdades que se aplican a cierto contexto, pero en otro contexto no. A veces lo que está diciendo es, a veces es necesario no rebajarse o no responderle a una persona como se merece, pero otras veces usted tiene que tomar valor y responderle como esa persona lo está usted afrontando. Eso es lo que dice este versículo, ¿ok? Así que estamos hablando aquí de ambos lados. Déjeme tomar entonces un cuarto principio. Los proverbios son creados de una situación singular. De repente pasó algo en particular y las personas decidieron tomar retomar la verdad que allí se enseñaba y ponerla en un proverbio. Miren, por ejemplo, este proverbio. Y alguno de allí respondió diciendo, ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio. También Saúl entre los profetas. O sea, noten, pasó aquí una experiencia con Saúl. Saúl andaba predicando y profetizando. Y la gente dice, oh, y ahora Saúl también es profeta. Y esto se hizo, dice este versículo, que un proverbio. Hubo una experiencia en particular. Y esa experiencia en particular la hicieron una verdad. Esto implica entonces de que los proverbios, como decía la lección anterior, el principio número 3, no son verdades atemporales. Son circunstanciales porque se tomó de la experiencia de alguien en particular, en un contexto en particular, y por lo tanto no siempre se aplica. De igual manera, es el principio y no necesariamente la promesa. Y porque cada proverbio permanece como tal en sí mismo. Puede sostenerse por sí mismo. Con esto en mente ahora, le he dado a ustedes un vistazo general de lo que son los proverbios. ¿Ok? ¿Cómo entonces podríamos entender algunos proverbios? Quise tomar, por ejemplo, uno de los versículos bien mencionado en la Biblia y que ha causado mucho problema cuando lo leemos. Este es un versículo que tiene que ver con las madres y lo menciono porque este ha sido el mes en el que celebramos el Día de las Madres. En otros países, como en mi país natal, donde está mi mamá, se celebra el Día de las Madres este domingo 30 de mayo, último domingo del mes de mayo. Así que este versículo yo creo que es uno de los versículos que a las madres cristianas más le ha preocupado. El versículo dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fiere viejo, no se apartará de él. Comencemos con la problemática del versículo. El versículo dice que si tú instruyes a tu hijo, ese hijo siempre va a permanecer. Eso es lo que está diciendo de manera general, ¿verdad que sí? Muchas madres han tomado este versículo y dicen, miren, pastor, yo crié a mi hijo en la iglesia. De hecho, miren, tan pronto nació, lo llevé a la iglesia y lo presenté para que el pastor lo bendijera. ¿Ok? El pastor oró por él y tan pronto ya el niño lo llevé continuamente a las lecciones de escuela sabática, al jardín de infante, a cuna, jardín de infante, a primario, a menores, lo fui llevando. Nunca dejé de estudiar con él la lección de escuela sabática, le cantaba sus himnos, me dediqué 100% a que aprendiera las verdades cristianas. Pero pastor, mi hijo no está en la iglesia. Y yo no entiendo este versículo, porque este versículo dice que el padre que instruye a su niño va a mantener a su hijo en la iglesia. Y el mío no está en la iglesia. Y esto ha traído tanto desaire, tanta amargura a las madres, que lo que muchas madres están diciendo es, no, lo que el versículo significa es que algún día él va a volver. No, el versículo aquí, miren, recuerden algo. Si el versículo está diciendo que tu hijo, tú lo educas,
y él se puede salir, y si se sale, él vuelve. No, el versículo nunca da a eso a entender. El versículo dice, mira, instruye al niño en su camino, y si aún él llegara viejo, él no se va a apartar. O sea, en otras palabras, el apartarse nunca se va a ocurrir. Aquí a veces las madres se consuelan no con el apartarse, las madres se consuelan en que aún se apartaran. Después de que se aparten, la promesa es que Dios va a escuchar sus oraciones y Dios lo va a volver a traer a la iglesia. Pues miren, vamos entonces a entender este versículo basado en los principios que he mencionado. ¿Ok? Basado en los principios. Miren, vamos otra vez. Y déjenme tal vez repetirle los principios. Les devuelvo atrás. Principio número, déjenme aquí volver hacia atrás para que lo podamos ver. Número 1. Cada proverbio se sostiene, ¿por qué? Por sí mismo. ¿Ok? Ese es el principio número 1. Cada proverbio se sostiene por sí mismo. Sigamos el siguiente proverbio ahora. Los proverbios son principios, no promesas. Lo que está diciendo, y vuelvo y repito para los que se conectaron más tarde, los proverbios lo que explican es que si tú haces cierta práctica, lo más seguro es que te va a dar un resultado. No es una promesa de que cuando lo hagas siempre te va a dar eso. Y utilizamos algunos versículos como el pobre, que si una persona pobre trabaja fuertemente se va a hacer rico. Y sabemos que no todo el que trabaja fuertemente se hace rico. ¿Ok? También hablábamos que no necesariamente expresan una verdad eterna que se aplique en todos los momentos. Y finalmente son creados de una situación singular. Con esto en mente podríamos entonces decir, podríamos sacar algunas implicaciones de este proverbio. ¿Ok? Podríamos decir, número 1, que los proverbios no son ¿qué? Promesas. Son principios. Lo que está diciendo es, si tú como padre y como madre te esfuerzas, lo más probable que el resultado que dé con tu familia, con tu hijo, es que no se salga nunca de la iglesia. Vamos a mirar, por ejemplo, antes de continuar haciendo más argumentos por allí, otros versículos similares que aparecen en el mismo capítulo 22. En el versículo, por ejemplo, 4, miren lo que dice. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Aquí está el evangelio de la prosperidad. ¿Cuántas personas han sido humildes y temen a Jehová y han muerto en pobreza y sin honra en esta vida? Dígame, los mártires de la iglesia que lo mataron. Muchos de esos que murieron, por ejemplo, tenemos uno de los pioneros adventistas llamado John Juan Nevin Andrews, que murió de tuberculosis allá en Suiza, porque no tenía de qué comer y estaba sacrificando para dar su vida a Dios. Pedro murió crucificado. La historia nos ha demostrado que hay muchas personas que no han vivido en riqueza y le han temido a Jehová. O sea, el texto no está hablando de una promesa, está hablando de un principio, que el que está con Dios, normalmente le va bien. No significa que se va a aplicar en todos los casos. No es una promesa. Ok, leo el versículo 11. El que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios tendrá la amistad del rey. Quiere decir entonces que toda persona que es buena, que es sincera de corazón, es amigo del presidente de los Estados Unidos, ahora mismo de Donald Trump, es de la reina allá en Inglaterra. No. O sea, usted puede ser lo más bueno que usted quiera. Usted puede ser lo más humilde que usted quiera. Y esto no le da garantía de que usted se va a hacer amigo del rey o de la reina. Es principios que se aplican aquí, no son promesas. Lee otro versículo. Más adelante en el mismo capítulo 22. El que oprime al hombre para aumentar sus ganancias o que da al rico, ciertamente se empobrecerá. Ustedes saben las personas que han robado y que le han hecho daños a otros y siguen siendo ricos. Es más, mueren y permanecen ricos. De hecho, una de las grandes quejas de la esclavitud morena, es que los que fueron esclavos dicen que la riqueza que tienen aquellos que lo oprimían fue por lo que le hicieron a ellos. Y por lo tanto, conceder la emancipación o el derecho a que los esclavos vuelvan a ser libres no resuelve todo, porque le desposeyeron de todo lo que tenían. Y si tú me deposees y después me dices, ok, ya te perdono, pero devuélveme mis cosas, no se devolvieron. Aquí
muchos de los que han oprimido a través de la historia se han quedado con toda la riqueza. Si usted dice que esto es una promesa, entonces hay un serio peligro porque no se aplicaría en la vida real. ¿Ok? Y esto es lo que ha llevado a muchas personas a dudar de la Biblia porque han tomado los proverbios como promesas antes que principios. O un último versículo que quiero leer. Proverbios 20:13 dice: no ames el sueño para que no te empobrezca. Abre tus ojos y te saciarás de pan. Ustedes saben las personas que se levantan todos los días a trabajar y no consiguen dinero, intentando resolver. Pero sí está diciendo que las personas que trabajan son las personas más probables a poder satisfacerse, de poder saciarse. Si usted es una persona que no trabaja, se pasa el día entero durmiendo, lo más probable que como resultado es que usted nunca va a comer. Así que los proverbios enseñan un principio de que si usted sigue cierto patrón de conducta, lo más seguro es que usted va a cosechar ciertos resultados. Oigan la palabra que repito, lo más seguro. No estoy diciendo ciertamente va a tener el resultado, que sería una promesa. Cuando usted tome este principio, va a poder entender entonces este versículo. Instruye al niño en su camino, no es una promesa, es si tú sigues ese patrón, es la forma más probable de tú garantizar de que tus hijos permanezcan en la iglesia. De todas maneras, para que lo que les gusta profundizar, hoy no voy a tratar el hebreo, aunque hay varias cosas allí interesantes en el hebreo, pero voy a por lo menos a decir lo siguiente del hebreo. Mire, la primera palabra que aparece allí es instruir, entrenar, ¿ok? Darle enseñanza al niño, ¿ok? Y dice en su camino. O sea, la primera pregunta que normalmente uno tiene aquí es la palabra su. ¿A quién se refiere su? Su es un pronombre, que en este caso los pronombres, hay diferentes tipos de pronombres. Este es un pronombre posesivo, haciendo alusión a un antecedente, pero se llaman pronombre, que significa en lugar de. Cuando hay un pronombre tiene que haber un antecedente. Si yo digo, María va a la calle, ella, ¿quién es ella? El antecedente es María. Usted no puede comenzar nunca una oración hablando de ella, porque ella se refiere a alguien que no se ha mencionado. Aquí el versículo dice, instruye al niño en su camino. ¿Cuál es su? Muchas personas han asumido que su se refiere a Dios, en el camino de Dios. De hecho, hay algunas traducciones que han querido dar esta idea. El texto no menciona a Dios en ningún momento. Dice, instruye al niño en su camino. En el griego, en hebreo, allí aparece una pronombre pronominal, es un sufijo que en hebreo se aparece, que se refiere el su, por ejemplo, en español su puede ser su de él, puede ser su de ella, de tercera persona. Pues claro, en hebreo también la partícula que aparece allí se refiere a él. Instruye al niño en el camino de él, en el camino del niño. Ok, miren ahora cómo cambió todo. Está diciendo, instruye al niño en los caminos de Dios. Instruye al niño en los caminos de él mismo. En las metas que se pueden trazar. Eso es lo que el texto dice. Y cuando fuere viejo, no se apartará de él. El él se refiere a ¿qué? A su camino. En otras palabras, el versículo no está diciendo, y si tú enseñas al niño en los caminos de Dios, él nunca se va a apartar de los caminos de Dios. Él no es Dios, él es el camino. ¿Ok? Así que el texto está hablando es que como padre debemos esforzarnos de criar a los niños de una manera correcta, entrenarlo, educarlo, para que aun cuando él fuere viejo, él se pueda mantener en los buenos modales, las buenas conductas que le hemos enseñado. ¿Ok? Esa es la idea. Es verdad que a veces en un sentido, digámoslo así, como una lección de aplicación, Elena G. de White toma este versículo en relación a los niños y la crianza de la religión, pero también él lo toma para hablar de la crianza en general. Así que yo no voy a entrar en los detalles de cómo Elena G. de White usa la frase en sus libros, porque ella la usa de ambas maneras. Lo que quiero es simplemente que vean el texto de la Biblia, y la idea sería, aún en religión, instruye al niño en la religión, claro que sí, no voy a decir que no.
Y lo más probable que aun cuando él llegare a ser viejo, él se va a permanecer fiel. Pero es un resultado esperado, es un principio, no necesariamente una promesa. Así que quise mencionar estos detalles porque quería que ustedes pudieran darse cuenta de cómo aprender a leer los proverbios. Así que quiero terminar entonces repitiendo, ¿qué son los proverbios? Los proverbios son pensamientos de sabiduría que nos ayudan en nuestro diario vivir. Los proverbios fueron escritos no solamente por Salomón, sino que se mencionan otros sabios, se menciona Agur y se menciona Lemuel en el capítulo 31 que lo escribió. Aprendimos que los proverbios podríamos usar 4 principios, bueno, que los proverbios primeramente se repiten. Un proverbio puede aparecer en un versículo y puede volver a aparecer en otro capítulo más adelante. También vimos que los proverbios son individuales, no son un capítulo entero, son un versículo como tal. Por lo tanto, cada proverbio se sostiene por sí mismo, no depende de otros versículos, ni antes ni después. 2. Los proverbios no enseñan verdades atemporales, ¿ok? No es una verdad absoluta que se aplica en todas las circunstancias. Tercero, los proverbios son principios, no son promesas. Y 4, los proverbios se toman de una historia en particular, de un evento en particular, de una experiencia en particular, y se saca una enseñanza o una verdad que pudiera ser aplicable en ciertos momentos. Si tú tomas estos 4 principios que te he enseñado hoy, va a ser para ti fácil cada vez que lea los proverbios. Así que quiero invitarte a que tú puedas seguir leyendo la Biblia. Creo que los proverbios son una buena manera de motivarte a la lectura, porque si leíste un versículo, ya entendiste el mensaje de Dios. No tienes que leer el capítulo completo porque cada versículo es uno. Yo creo que una persona que está tal vez con miedo a no terminar un capítulo, entonces toma los proverbios o toma un salmo y ya terminó la idea completa que se expresa en estos libros de sabiduría. Dios dedicó tiempo no solamente de darnos historias, como leímos la semana pasada. También Dios tomó tiempo de revelarle a sus siervos verdades que podríamos aplicarla en nuestro diario vivir, porque Dios entiende que como seres humanos necesitamos sabiduría de cómo podríamos conducirnos de una manera apropiada. Así que quiero invitarte y motivarte a que tú hagas lo mejor que está a tu mano, a tu disposición, ya sea con tus hijos, contigo mismo, con otros en la iglesia, de manera que el resultado esperado sea el que la Biblia promete, pero no te sientas mal si de repente no se te da, tú no consigues lo que allí se menciona, porque no es una promesa, es simplemente un principio. Y por esa manera quisiera entonces tomar este tiempo para decirle a ustedes, madres, no se sientan mal si ustedes han hecho todo lo posible por sus hijos. Dios y ustedes han hecho su trabajo, pero recuérdate que existe libre albedrío y cada hijo tiene la libertad de, aun cuando es grande, decidir estar con Dios o no estar con Dios. Siéntete alegre si pudiste hacer los principios que la Biblia te manda. Sigue orando, no te desanime, que el Espíritu Santo sigue trabajando, que Dios tiene poder de seguir obrando. Dios tiene poder de revelársele y decirle, hijo mío, duro te es dar cosas contra el aguijón, como le dijo a Pablo. Y de esa manera algún día tu hijo pueda decir, hasta aquí. No te rindas, madre. Yo creo que uno de los días más importantes en el Día de las Madres, donde tú puedes celebrar, como dice Juan, en Juan capítulo, bueno, el tercero de Juan, en el versículo 3, que él habla que él se siente contento de saber que sus hijos, bueno, creo que el versículo 2, andan en los caminos de Dios. Yo creo que no hay nada más importante que tú celebres este Día de las Madres con tus hijos que están tal vez en la iglesia. Y si no están en la iglesia, que tú lo celebres orando y diciendo, Señor, quiero pedirte que tú sigas intercediendo por mi hijo. Quiero que siga intercediendo por mi hija. Porque tu Espíritu Santo, tú viniste a dar libertad y a dar salvación. Yo quiero que tú lo libres de las cadenas que lo están atando. Yo quiero que tú lo rescates. Y yo quiero que el próximo Día de las Madres lo podamos celebrar en victoria, porque ellos van a estar también sirviéndote a ti aquí en la iglesia. Dios te bendiga. Gracias nuevamente por estar en sintonía con nosotros. Recuérdate,
Este programa va a estar también disponible en mi canal de YouTube, así que también te invito a que te puedas suscribir allí y puedas también poder mirar los temas anteriores que hasta ahora no ha visto sobre cómo interpretar la Biblia. Esta sección que la hemos llevado durante toda esta cuarentena, de cada miércoles sacar tiempo para aprender cómo interpretar pasajes difíciles o tal vez cómo interpretar, como dijimos la semana pasada, las narrativas, o el día de hoy, cómo estudiar el libro de los proverbios. Que Dios te bendiga. Quiero invitarte a que podamos tener una oración y decirle a Dios que nos ayude a poner en práctica lo que hemos aprendido de estos proverbios en esta noche. Oramos. Dios y Padre que estás en el cielo, gracias te damos por la oportunidad de sacar tiempo ahora y estudiar este libro de los proverbios. Permite, Señor, que estos principios que hemos aprendido nos ayuden a no desanimarnos y a entender de que si no siempre las cosas no nos salen como dice el proverbio, recordar que no son promesas, sino son principios donde se nos motiva a practicarlo de manera que podamos cosechar ciertos patrones o ciertos resultados. Quiero que tú bendigas, Señor, a cada uno que se ha puesto en sintonía, especialmente a las madres que durante todo este mes le estamos recordando la buena labor que han hecho. Y especialmente quiero pedirte por esas madres, Señor, que todavía siguen orando para que sus hijos vengan a la iglesia y buscan y se auxilian de este versículo. Señor, ayuda a que no se sientan desanimadas porque la promesa no se le cumplió, porque este versículo no es una promesa, pero sí ayúdela a motivarla de que las madres que oran, Dios siempre está dispuesto a escuchar sus oraciones y seguir intercediendo por sus hijos para que algún día no muy lejano esos niños puedan abrir su corazón a tu Hijo amado Cristo Jesús y puedan también ser parte del pueblo tuyo. Gracias, Señor, por esta noche y esta oportunidad que tú nos das de estudiar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, que Dios me le bendiga mucho. Será hasta la próxima semana cuando estaremos estudiando otro interesantísimo tema sobre cómo interpretar la Biblia. Que Dios te bendiga y que la puedas pasar bien.